los hermanos y hermanas en todas partes donde van a ver este video. Vamos a continuar con el estudio de la palabra de Dios en el libro de San Mateo capítulo 22, parte 2, la última parte. Vamos a terminar con el estudio de San Mateo, el capítulo 22, la segunda parte, donde vamos a tocar dos temas importantes que dice el gran mandamiento y de quién es hijo el Cristo. Recordemos que Jesús está en el templo. Jesús está rodeado de fariseos, rodeado de políticos, rodeado de saduceos. En el video anterior vimos que vienen los saduceos que dicen que no hay resurrección y le ponen el ejemplo de una mujer que tuvo como marido a los 7 hermanos. Y le dicen, si dices que hay resurrección, Jesús, dinos en la resurrección, cuando resuciten, de quién va a ser mujer de esos 7 hermanos, de todos o de uno solamente. Y Jesús le dice que en la resurrección no se casan ni se dan en casamiento, porque serán como los ángeles, pues los ángeles no se casan. De tal manera que los fariseos se quedaron callados la boca, porque Jesús les había dicho ignorantes. Jesús le dijo ignorantes, ignoran la escritura y el poder de Dios. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Todos los que han vivido y durmieron en el Señor no están muertos, están vivos. Y eso es verdad, porque Jesús, vimos en una vigilia que hizo en el cerro, en el monte, con 3 apóstoles, ahí vimos a Moisés y a Elías conversando con el Señor acerca de su partida. Bueno, Jesús hace callar a los fariseos. Ahora Jesús hace callar a los saduceos que decían que no había resurrección, porque habían 2 grupos, el grupo de los fariseos que creían en la resurrección y el grupo de los saduceos, de los sacerdotes, que no creían que había resurrección. Bueno, ahora aquí vamos a ver en estos 2 temas el gran mandamiento y de quién es hijo el Cristo. Vamos a ver. Versículo 34 de Mateo capítulo 22. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, le preguntó, por tentarle, diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende la ley y los profetas, dijo el Señor. Vamos a orar al Señor para que nos dé sabiduría, para que nos dé inteligencia en su palabra. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias Señor por leer tu palabra, y ahora te pedimos que nos dirijas, nos ayudes, nos enseñes de principio a fin. Sé nuestro Maestro. En el nombre de Jesús te damos gracias.
porque eres bueno y te suplicamos que puedas ayudarnos y bendecirnos. En el nombre de Jesús. Permítanos estar delante de tu presencia, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ver aquí que Jesús hace callar a los saduceos. Ahora entra el grupo de los fariseos. Los fariseos y vienen con una estrategia, atacan con una estrategia para tentar al Señor. Vamos a ver, utilizan la palabra de Dios. ¿Cuál? La ley. Los fariseos vienen con un ataque contra Jesús para poder acusarle. Ojo, estos fariseos vienen con una estrategia, así como Satanás en el ayuno de 40 días. En el ayuno de 40 días, Jesús, ayunando, terminó el ayuno, vino el mismo Satanás a tratar de tentarle al Señor con la escritura. Como no pudo, entonces al final le ofertó al Señor. Algo así están haciendo los fariseos con Jesús. Los fariseos aquí están tentando al Señor con la palabra, con la ley que Dios dio a través de Moisés, para ver si Jesús conoce la palabra o no conoce. Vamos a ver. Dice así, entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. ¿Y para qué se juntaron a una? Para estudiar una estrategia de cómo acusar al Señor. Y esa estrategia era por la palabra de Dios. Así igual que Satanás vino, si eres hijo de Dios, y que estas piedras se conviertan en pan. Algo así, para tentarle. O sea, los fariseos dijeron, si es que no contesta la ley como debe ser, por ahí le acusamos, lo prendemos aquí en el templo y aquí se lo encarcelamos y lo matamos a este Jesús. Si es que no conoce la ley, vamos a ver. Dice, se juntaron a una y arremetieron contra Jesús ahí en el templo. Recordemos que Jesús está en el templo. Jesús está dándole palo en el templo. Ya le dio palo a los saduceos, le dijo ignorantes, ignoran el poder de Dios y la escritura. Ahora se callaron la boca y Satanás sale de los saduceos y se mete en los fariseos, los intérpretes de la ley. Y dicen, ya, por acá vamos a atacarle por la palabra. Si es que, vamos a ver, vamos a utilizar el grande mandamiento. A ver, si sabe y nos contesta bien, Jesús conoce. Pero si no, por ahí lo acusamos. Entonces los fariseos se juntaron a una, habiendo oído que había hecho callar a los saduceos. Y uno de ellos, que eligieron, por supuesto, el grupo de ellos, eligieron a un intérprete de la ley y le preguntó para tentarle diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Ahí está el ataque. ¿Cuál es el gran mandamiento? A ver, para ver si Jesús se equivocaba, pues, ¿no? Jesús le respondió, este es el grande mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas, dijo el Señor.
Ojo, Jesús le dice más de lo que él pregunta. Su respuesta de Jesús es avasalladora. La respuesta de Jesús es contundente. La respuesta de Jesús sobrepasa todo entendimiento. La respuesta de Jesús es perfecta, capaz de convencer a todo ser humano, puesto que él había dado la ley a Moisés. Y si él ha dado la ley a Moisés, pues él es Dios, ¿no? Y como estos miserables, digo miserables porque está en una miseria espiritual. Por eso el Señor le dijo en cierta ocasión: pared blanqueada, sepulcros blanqueados, le dijo el Señor, hipócritas. O sea, por fuera brillaban, pero por dentro no sabían nada, ni la ley perfecta. Lo habían malogrado la ley, manchado la ley. Ellos habían malogrado la ley, habían tergiversado la ley, lo habían cambiado por mandamientos humanos. Y el templo del Señor, donde el Señor le están preguntando por qué él había venido, recordemos, el tema sigue desde que Jesús entra como rey a Jerusalén. Jesús ha entrado, ojo, el tema sigue. No hemos terminado ese tema. Yo dije, varios capítulos contiene este tema. Jesús está en el templo. Jesús está cercado de sus enemigos, porque ellos le habían dicho: dinos con qué autoridad, o sea, ¿quién te ha mandado? ¿Qué autorización tienes escrita para que vengas a echar fuera a los vendedores que nosotros le alquilamos aquí como están? Están significa espacios donde venden, cada uno le habían nombrado un espacio para que le pagara alquiler, porque ellos lo que miraban es la platita, platita. El templo habían alquilado, lo habían hecho cueva de ladrones. Ahora Jesús hizo un látigo, lo echó fuera a esos ladrones. ¿Por qué? Porque cobraban sobreprecio, robaban públicamente. ¿Y quién lo había permitido? Los religiosos hipócritas. Ahora estos vienen con estrategia a preguntarle a Jesús que cuál es el primer y grande mandamiento. Jesús le dice exactamente el primer y grande mandamiento que está en la ley del Señor, porque recordemos, son 10 mandamientos, pero hay uno que es mayor y otro semejante, que es el segundo mandamiento. Y el primero es: amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, tu mente, tu corazón y con todas tus fuerzas. Ese es el primer y grande mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, dice el primer grande mandamiento. Aquí no está diciendo que amemos a María, por si acaso, con toda nuestra alma, nuestro corazón. Ama a Dios el Creador con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón. Aquí no dice que hay que amar al pastor con toda nuestra alma, nuestro corazón. No está diciendo, aquí está diciendo que amemos a Dios Creador con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, nuestro corazón y con todas las fuerzas. Ese es el primer y grande mandamiento. Y Jesús no solamente le contesta a ese primer y grande mandamiento, está en Éxodo 20. Y además añade el Señor en Éxodo 20 que Dios es uno, no es varios. Y que no se permite la idolatría, dice, ¿no? Porque la maldición Dios derrama sobre los idólatras. La idolatría. Dios está diciendo que Dios manda su maldición hasta la cuarta generación de los idólatras que aborrecen al Señor. Porque ser idólatra es aborrecer al Señor. Entonces aquí el primer y grande mandamiento es amar al Señor nuestro Dios, el Creador, con toda nuestra alma, nuestra mente, nuestro corazón y con todas las fuerzas. Y Jesús añade el segundo mandamiento que es semejante:
El segundo mandamiento es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y de estos dos mandamientos depende, dijo Jesús, toda la ley y los profetas. Aquí Jesús, ojo, aquí Jesús está, aquí Jesús ha reducido los 10 mandamientos de la ley en dos grandes, nada más, dos. Jesús está diciendo que de esos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Dos nada más. En el Antiguo Testamento eran 10, ahora son dos. Jesús lo está reduciendo. Los 10 mandamientos en dos nada más. ¿Cuáles son? Ama a Dios sobre todas las cosas, con toda tu alma, tu mente, tu corazón y todas tus fuerzas. Y el segundo, ama a tu prójimo como a ti mismo. De todos esos dos mandamientos grandes depende la ley y los profetas. Alguien dirá, de repente algún ateo, yo no creo en Dios, yo no tengo que amar a Dios. Bueno, es tu problema, pues. Ese no es mi problema, es tu problema. Es el problema individual de cada uno. Porque la Biblia dice, el alma que pecare morirá. El hijo no puede salvar a sus padres, ni los padres pueden salvar a su hijo. Ni una persona puede salvar a la otra. No, el alma que pecare morirá. Dios nos ha dado libertad para aquí en la tierra hacer lo que nosotros queramos, el bien o el mal, acercarnos a Dios o alejarnos de Dios, amar a Dios o aborrecerle a Dios. Por eso que el anticristo también va a venir aquí a la tierra y va a hacer lo que quiere, ¿no? Si Dios ha permitido al anticristo hacer, hablar y a blasfemar aquí en la tierra, bueno, tiene libertad de hacerlo. Dios es democrático, pero ha puesto un juicio final en el cual todos vamos a dar cuenta. Así que la Biblia dice, Jesús viene con la recompensa en su mano para pagar al que ha hecho bien y también pagar al que ha hecho mal. Lo que la persona sembrare, eso mismo cosechará. El que cosecha maíz no cosecha papas. Perdón, el que siembra maíz no cosecha papas. El que siembra vid tiene que cosechar uvas. No cosecha patatas. Ojo, lo que uno siembra, eso cosecha. Tú siembras mal, eso te va a pagar el Señor mal. Tú siembras incredulidad, dices, no creo en Dios y blasfema de Dios y habla mal de Dios. Dios te va a pagar con lo mismo. Lo que tú siembras, eso cosecharás. Si tú crees en Dios, le amas como Él está ordenando en su palabra, con toda tu mente, tu corazón, con todas tus fuerzas, Dios te va a pagar con bien, porque ese es un bien para nosotros. El bien no es para Dios, es para nosotros. Ojo, a Dios no le cae ningún mal, nada. A Dios no puede afectarle nuestras ofensas, nada, no le afecta. Pero Él es el creador, acuérdate. Él nos ha hecho libres para hacer lo bueno o hacer lo malo. Así que si alguna persona dice, no, yo no amo a Dios, yo no creo en Dios, no me interesa a Dios, bueno, que no te interese, ese es tu problema. Aquí puedes revolcarte, puedes saltar, puedes correr, puedes gritar. Es tu problema. Puedes robar, puedes violar o puedes tú ayudar. Tú puedes hacer el bien. Eso es individual de cada uno. Dios nos ha dado libertad porque Él no es un dictador. Dios no es ningún dictador. Si Dios fuera dictador, así como muchas autoridades se ponen como dictadores,
el ser humano, vamos a ver, si Dios fuera un dictador, vamos a suponer, Dios es un dictador. Como Dios está controlándonos porque es un dictador, entonces tuviéramos que pedirle permiso al Señor. Señor, tengo hambre, ¿puedo almorzar? Él dijera, no, la hora que yo te digo, esa hora almuerzas. Señor, sabes que ya tengo sueño, quiero ir a dormir. No, la hora que yo te digo, te vas a dormir, ahora no puedes dormir. Señor, es que estoy cansado, no me interesa a mí que estés cansado. Te estoy diciendo que la hora que yo te ordeno, esa hora te vas a descansar. Señor, quiero visitar a mi mamá que vive lejos al otro pueblo. Bueno, te prohíbo que visites a tu madre. Eso es una dictadura que controla al ser humano. Y Dios no es ningún dictador. Dios nos ha dado libertad. Así que volviendo aquí, en la ley del Señor, la ley de los 10 mandamientos, Jesús lo reduce a dos. Ojo, en el Evangelio Jesús reduce la ley en dos grandes mandamientos. Ama a Dios sobre todas las cosas, con toda tu alma, tu mente, tu corazón, con todas tus fuerzas. Y el segundo, ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos, dijo Jesús, depende toda la ley y los profetas. ¿Por qué tenemos que amar al Señor? Porque Él es el creador. Él es nuestro rey. Él es el que ha hecho el sol, la luna, las estrellas. Él ha hecho esta tierra, lo ha preparado para que nosotros vivamos. Él nos da la vida, nos da todo. Él nos da de comer. Claro, Él no viene con el tenedor y, oye, abre la boca, te voy a dar de comer. No, no estoy diciendo eso. Nosotros, Dios nos ha hecho manos, nos ha dado manos para nosotros tomar el alimento y comer. Cuando digo que Dios nos da de comer, el Señor se preocupa porque en este mismo instante está ordenando a la tierra que produzca diversidad de alimentos, no solamente para nosotros, para toda su creación, para toda la creación. La Biblia dice en Salmos que Dios da de comer a su creación. Dios le da la vida a la creación, a todo lo que Él ha creado. Dios le ha puesto leyes para que lo cumplan, cada uno con su ley. Diversas leyes. Y la naturaleza nos enseña, dice la Biblia. La tierra está llena de la gloria de Dios. Miremos las aves, cómo su comportamiento de vida, no transgreden ninguno. A ver, vamos a ver. Miremos las aves, miremos los animales, miremos la naturaleza. La Biblia dice, la naturaleza nos enseña. Por ejemplo, ¿han visto un ave que asalta a otra ave? No, no se ha visto que lo asalta y lo mata, porque es su prójimo. Cada uno busca su alimento en su lugar, claro, consigue su alimento, no quiere que otro le quite, ¿no? Porque lo ha conseguido, ¿no? Los gatos cuando se le da un pedazo de carne, por ejemplo, un alimento, ellos cuidan su alimento que se le dio, ¿no? Porque se le dio a ellos, ¿no? O ellos lo encontraron. Eso sí, pero ningún otro asalta a otro para quitarle algo. En el ser humano sí, solamente el ser humano es el transgresor, desobediente. Pero el alma que pecare e hiciere mal morirá. Dios a todos los seres humanos nos ha dado la libertad para nosotros elegir aquí en este corto tiempo de vida que nos da, nos ha dado la oportunidad de elegir lo bueno y lo malo. Amar a Dios o aborrecerle a Dios. Creer en Dios o no creer en Dios. Aquí es libre la persona. Yo no puedo obligar a una persona a decirle, oye, te agarro del cuello, te obligo a que creas en Dios. No. Es un problema de cada persona. A mí no me pueden obligar y decir, oye, predica. Te ordeno que prediques, ¿no? A mí no me pueden obligar. Y yo voluntariamente lo hago. Quiero compartir lo que Dios me da con mi prójimo.
con mis semejantes. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, de gracia recibiste, hay que darlo de gracia, o sea, gracia significa gratis. Entonces el primer mandamiento es que amemos a nuestro Creador, al que nos ha formado, al que nos ha dado la vida, al que nos sostiene cada día, al que nos cuida y nos guarda, al que nos protege, porque Dios tiene cuidado de nosotros. Nosotros no lo vemos al Señor, pero el Señor está sentado a la diestra del Padre en el cielo y sus pies están aquí en la tierra. Así está escrito en Salmos, dice, el cielo es el trono del Señor y la tierra es estrado de sus pies. Ojo, estrado. O sea que el Señor, así como estoy sentado aquí, puedo mirar al piso y veo lo que hay. Así está el Señor sentado y nos está mirando, nos está viendo. La Biblia dice, los ojos de Dios atalayan la tierra. Los ojos de Dios buscan en la tierra a personas entendidas que le amen, que le busquen. Bueno, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma. En otro sitio de la Escritura dice, Él será el objeto de tu alabanza. Ojo, el Señor tu Dios será el objeto de tu alabanza. Pero yo pregunto, esos que Dios les ha dado dones de canto, les ha dado las hijas del canto, ¿se acuerda? Vocales especiales para cantar. Pregunto, ¿le cantan al Señor o le cantan a la creación? La mayoría, el diablo les engaña y le canta a toda la creación menos al Creador. Así como los antiguos, antes de que venga Jesucristo, el diablo los había engañado, hacían sacrificios no a Dios, sino a los demonios, dice la Biblia. A los demonios, por ejemplo, sacrificaban hasta a sus hijos al fuego. El Dios fuego decía, Dios fuego, te doy a mis hijos para que te los tragues. Lo tiraban a sus hijos pequeños al fuego y el fuego los quemaba. Otros tenían a Dios el mar, decían, Dios mar, por favor, recibe a nuestros hijos. Lo tiraban a sus hijos para que se ahogaran en el mar. Pensaban que el mar era Dios. Otros adoraban al sol, a la luna, a las estrellas, al rayo, al trueno y así. Tenían sus ídolos, eso se llama dioses de la naturaleza. Los ídolos, parece mentira, que ahora existe el cristianismo y hace como más de 2000 años que Cristo vino a decirnos que amemos a Dios sobre todas las cosas, pero hay personas en este mismo instante, ojo, en este mismo instante, que no adoran a Dios creador. Ojo, en el Perú, aquí en el Perú, yo estoy predicando de Perú, aquí en el Perú hay lugares en el centro del Perú donde adoran a los apus. ¿Y qué son apus? Dioses, ojo, imaginarios de los montes o de los cerros. Y hay maestros, hombres y mujeres, que adoran a esos demonios, porque la Biblia dice que son demonios. O sea, parece mentira. Parece que estuviéramos viviendo en la antigüedad. Así como antiguamente no se conocía de Jesucristo, así ahora. Y no solamente aquí, miremos el Tíbet, miremos la India, la China. ¿A quién adora a los chinos? Al dragón, la serpiente antigua, al mismo Satanás. Los chinos adoran al mismo dragón. Y en la India más de 30.000 religiones. Ojo, más de 30.000 religiones en la India. Dioses cualquier cantidad. Otros adoran a los muertos. Y así parece mentira. Parece mentira como que si todavía Jesucristo no viniera. Pero aquí Jesús está diciendo que hay que adorar a Dios creador con todo el alma, con toda la mente y con todo el corazón. Entonces, aquí, como decía también, los ángeles dijeron al Señor, Señor, ¿de dónde sale la cizaña? El enemigo ha sembrado, dijo. ¿De dónde entonces aparecen las personas que no adoran a Dios? Adoran a los sapos, adoran a los demonios, adoran a los ídolos. ¿De dónde sale? Bueno, el diablo está en su corazón. El diablo ha sembrado a esa gente la cizaña. ¿No? Dios dijo, Jesucristo dijo
Esas no son plantas de mi Padre que sembró, son plantas del enemigo. Por ejemplo, aquí, vamos a ver los fariseos, saduceos. ¿Qué eran? ¿Qué eran? ¿Eran siembra del Señor? No. ¿Qué había en su corazón? Maldad, mortandad, porque querían matar al Señor aquí. Querían acusarle, prenderle al Señor y destruir al Señor. Por eso Jesús le dijo, vuestro padre es el diablo, dijo, porque ustedes quieren matarme. El diablo es homicida, el diablo es matón, y ese diablo está metido en ustedes, dijo el Señor. Miremos aquí cómo con la estrategia vienen a tratar de sorprender a Jesús con la palabra. Y Jesús le contesta exactamente tal como está escrito: amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, tu mente y tu corazón. Ese es el primer mandamiento. Y Jesús añade el segundo y dice también: ama a tu prójimo como a ti mismo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende la ley y los profetas, dijo el Señor. Miremos cómo Jesús aquí no está diciendo, para ser salvos guarden el día de reposo. Aquí no está diciendo. Jesús aquí no está diciendo, guarden los 10 mandamientos de la ley de Dios, si no, no serán salvos. Aquí no está diciendo eso. Jesús está reduciendo los 10 mandamientos en dos. Él está diciendo que de esos 2 mandamientos depende la ley y todos los profetas. Si la ley fue un yugo que los israelitas no pudieron llevar, y si ellos no pudieron cumplirnos, no pudieron llevarlo, peor será nosotros que somos gentiles. Esas mismas palabras dijeron Pedro y Jacobo en el concilio de Jerusalén, capítulo 15 del libro de los Hechos. Cuando estos fariseos hipócritas habían ido a la iglesia de Antioquía de Siria a decirle que también guarden la ley de Moisés, aparte del evangelio, para que sean salvos, si no, no iban a ser salvos. Y así ahora también se han levantado personas, falsos predicadores, semejantes a tus fariseos, que están diciendo que guarden la ley de Moisés, que guarden el evangelio. Están mezclando la ley que ni los judíos ni todos los israelitas pudieron guardarlo, están mezclando con el evangelio de Cristo. La ley es: haz estas cosas de la ley y vivirás, dijo el Señor. Si no lo cumples, transgredes un mandamiento, eres transgresor de toda la ley. Dice en la ley. Pero en el evangelio no, el evangelio es por gracia. O sea, ya nuestros pecados vienen a ser pagados por el Señor. El Señor es la ofrenda que Dios requería por los pecadores. Y justamente los corderos y animales que mataban estos sacerdotes en la ley era un símbolo de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, que en lo futuro, en el Evangelio, tenía que venir Cristo, que era la ofrenda por nuestro pecado, no solamente por el pecado de ellos, de su pueblo de Israel, sino de todo el mundo. Bueno, volviendo aquí, vamos a hablar un poco del prójimo. ¿Quién es el prójimo? Vamos a ver quién es el prójimo. Jesús contó en cierta oportunidad cuando le preguntaron quién es mi prójimo. Entonces él dijo: había un hombre que descendía de un lugar a otro lugar. Venía a Jerusalén, de Samaria creo, venía a Jerusalén. Venía un hombre. Y en medio camino le asaltaron ladrones. Le asaltaron, le quitaron, le robaron y lo pegaron, le dejaron medio herido, medio muerto. Pasó un sacerdote, lo miró de lejos, pasó nada. Pasaron los religiosos, lo vieron de lejos, no le ayudaron. Y pasó un samaritano, un enemigo, uno que no conocía la ley. Ojo, los sacerdotes conocían la ley. Pasó una persona común y corriente por ahí, que ni era sacerdote ni conocía la ley. Tuvo compasión de ese hombre herido, curó sus heridas, se fue, lo llevó a un hotel. Claro, en aquel entonces no se llamaba hotel, se llamaba mesón, lugar de alojamiento.
donde se alojaban los pasajeros. Lo llevó a un mesón o hotel, le dijo al hotelero, mira, aquí te dejo este herido, aquí tienes plata, aquí también hay medicamentos, por favor cúralo. Si te falta la plata, cuando yo venga de mis negocios, yo te voy a pagar lo que hayas gastado, pero cuídamelo este enfermo. Y Jesús dijo, a ver, ¿quién es, quién fue el prójimo? Dijo, del herido, ¿quién fue el prójimo? El que lo cuidó, el que lo sanó, el que puso de su plata para ayudarle. Ese tuvo compasión de su prójimo, que fue el herido. Ojo, entonces, cuando aquí Jesús está hablando del prójimo, no cualquier persona es nuestro prójimo. Yo pregunto, en este momento estos fariseos, estos herodianos, estos saduceos que vienen aquí a atacar al Señor en su templo, porque el templo no es de ellos, el templo es del Señor. A ver, comenzando de ahí. Por eso Jesús dijo, mi casa, no dijo el templo de ustedes. Mi casa será llamada casa de oración. Y ustedes la han hecho cueva de ladrones, dijo, le han cometido en mercado, dijo el Señor. Entonces, el templo era del Señor. Yo pregunto, estos fulanos que están aquí atacando al Señor en su casa, en su templo, ellos se creen dueños, pero no son dueños. El templo es del Señor, Él es el dueño, porque Él es Dios. Yo pregunto, ¿son su prójimo de Jesús? No, no son su prójimo. ¿Jesús viene a ser prójimo de ellos? No. ¿Qué viene a ser de ellos Jesús? Su enemigo porque querían matarlo. ¿Quién dijo Jesús que era nuestro prójimo? El necesitado, el que necesita. Por eso la Biblia dice, Dios es defensor de viudas y de huérfanos, dice, y de todo necesitado. El que pide ayuda, el que tiene necesidad, el que está enfermo, el que está herido, el que está asaltado, el que está en problemas, el que llora y el que clama y nadie le escucha. Ese es nuestro prójimo. Ese es nuestro prójimo. Jesús dijo que el que tiene necesidad, ese es nuestro prójimo. Ese, el que tiene necesidad. El que tenga oídos para oír, oiga. Aquí estamos aprendiendo la palabra. Y la Biblia dice, el que es de Dios, escucha la palabra de Dios y lo pone por obra. Cuando ves a tu hermano o a tu hermana padecer necesidad, que necesita ayuda, corre a ayudarle, porque es tu prójimo. Cuando veas al vecino o a la vecina que está herido o lo han atropellado un carro, ese es tu prójimo, corre a ayudarlo. Saca dinero de tu bolsillo y corre. Ese es tu prójimo. Cuando alguien necesita, cuando tiene necesidad, si no tiene para pasaje, tú tienes, dale. Por eso dice la Biblia, si te pide prestado, dijo Jesús, no se lo rehuses. Y no, dile, si tienes, si Dios te ha bendecido, dile, no le digas te presto, dile, te doy en el nombre del Señor. A mí no me dé gracias, dale gracias al Señor porque Él me dio. Aunque el Señor no haya estirado su mano del cielo y te toma dinero, no. La Biblia dice Dios utiliza a las personas para ayudarnos. Por ejemplo, Dios utilizó a la viuda de Sarepta para ayudar a su siervo, el profeta Elías. Dios utiliza a las personas para ayudarnos. Entonces, volviendo aquí el Señor quiere solamente dos mandamientos tenemos que cumplir. Amar a Dios sobre todas las cosas. Cantarle alabanzas. Él es el objeto de nuestra alabanza porque es nuestro creador. Por eso las aves glorifican a Dios. ¿A qué hora? Tempranito se cantan, semi oscuro, ya está amaneciendo, ya están cantando, alabando a Dios.
después de su alabanza, su culto a Dios, se van a buscar su alimento donde Dios les ha puesto y está esperando ya su alimento. ¿Y quién lo dijo? Jesucristo dijo que Dios da el alimento a las aves. ¿O acaso han visto un ave sembrando? ¿Han visto a las aves sembrando maíz? ¿Han visto las aves sembrando trigo o cebada? ¿Han visto las aves segando trigo o cebada para cosechar y guardar en graneros? No, nunca. ¿Han visto las ratas trabajando? No. Nosotros trabajamos para las ratas, pero Dios permite que ellas coman. ¿Han visto a los perros yendo al mercado a comprar? ¿Han visto a los perros cocinando su comida? No. Dios los alimenta. Tienen más fe que nosotros. El que tengo yo para oír, oiga, Dios conserva y da alimento a su creación. Por eso tenemos que alabarle al Señor con toda nuestra alma, nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, porque Él es digno de nuestra adoración y nuestro reconocimiento. Él es nuestro Padre Creador. Nosotros somos barro, Él es el alfarero. Si nosotros respiramos es porque Él nos dio el espíritu de vida hasta que Él diga ya, hasta aquí nomás te di tiempo para que te arrepientas. Eso es lo que tenemos que aprovechar nosotros. Tenemos que amarle a Dios con toda nuestra mente, nuestro corazón. Y si Dios nos ha dado voz para cantar o para hablar, ojo, para cantar tenemos que cantar, alabar a Dios como las aves. Y si no, Dios no nos ha dado ese don de cantar, tenemos que hablar de Dios, de su palabra. Porque para hablar de Dios no hay que ser cantante, es otro don. Otro don. La Biblia le llama sembrador, no de plata, ojo, sino de la palabra. El verdadero sembrador siembra la palabra de Dios. Y esa palabra de Dios cae en buena tierra o en mala tierra. Si es mala tierra o en espino, en pedregales se pierde. Pero en buena tierra da fruto a 30, 60 y a 100 por uno. Esos son los que oyen la palabra y ponen por obra la palabra. Si no sabías la ley, toda la ley de Moisés, incluyendo el sábado, incluyendo el día de reposo, todo lo que quieras, toda la ley de Moisés, Cristo lo redujo a 2 mandamientos. Ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Depende de la ley, todo eso y los profetas. Por eso es que la Biblia dice, si no amas a tu hermano, ¿a quién lo ves? ¿Cómo puedes amar a Dios a quien no lo ves? Porque aquí lo está diciendo el Señor. Si amas a Dios, ama también a tu hermano. ¿Y quién es nuestro hermano? El que está a nuestro lado, nuestra familia. También los hermanos de la iglesia. Hermanos que son creyentes, los que son cristianos. Hay que amarlos porque son cristianos, nuestros hermanos. ¿Por qué? Hermanos en Cristo el Señor. Pero al fin y al cabo, todos somos hermanos, toda la humanidad somos hermanos. Cholos, gringos, colorados, chinos, japoneses, quien sea, somos hermanos. ¿Por qué? Porque todos descendemos de Adán y Eva. Todos descendemos de sus dos personajes que Dios hizo, Adán y Eva. ¿Y por qué no nos parecemos todos? No, porque cuando se une un hombre y una mujer, los hijos ya salen al papá y a la mamá y así salen diferentes. Así como las aves, pues hay diferentes aves, ¿no? Pero son aves. Así también los seres humanos, ¿no? Pero todos descendemos de Adán y Eva. Por tanto, volviendo al prójimo, nuestro prójimo son los que necesitan ayuda. Por ejemplo, si vemos que un ladrón roba a una mujer su celular, tenemos que correr a ayudarle. Si alguien le está pegando, tenemos que correr a ayudarle porque es nuestro prójimo. Prójimo es el que necesita. En el momento que está necesitado, esa persona es nuestro prójimo. Acuérdate. Y los que son de Dios escuchan la palabra de Dios y no se olvidan, sino que dan frutos a 30, 60 y a 100 por uno. O sea, escuchan la palabra y lo ponen por obra. Desde hoy, acuérdate, primero ama a Dios sobre todas las cosas, con toda tu alma, tu mente, tu corazón. Él es el objeto de nuestra alabanza. Aunque no tengamos don de canto, pero hay que alabar al Señor. La Biblia dice que nuestras oraciones, nuestras alabanzas, los ángeles los reciben
con sahumerios y lo presentan como una ofrenda al Señor. Por eso la Biblia dice que debemos dar frutos, sacrificios vivos, nuestro cuerpo en sacrificio vivo, cuando nosotros ayunamos, oramos, cuando nosotros hacemos vigilia, cuando nosotros vamos a los cultos, es un sacrificio vivo que estamos haciendo al Señor, porque nuestro cuerpo lo presentamos en sacrificio vivo, en ofrenda al Señor, porque Él es el objeto de nuestra alabanza, de nuestra adoración y de nuestro reconocimiento. ¿Y a quién más vamos a tratar de ayudar? Es a nuestro prójimo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que los hombres y las mujeres estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Cuando un hombre mata a otro hombre, dice que no quedará impune, porque ha derramado sangre hombre que está hecho a la imagen y la semejanza de Dios. O sea, hay que mirar a las personas que son imagen y semejanza del Señor. Todos. Entonces, si decimos que el necesitado es nuestro prójimo, y lo resto que es, los que no están necesitados, bueno, son nuestros semejantes, pues hay que respetarlo, para eso hay leyes, hay que respetarlo, y también, ¿no? La Biblia dice, no debas a nadie, no debas a nadie nada, al que honra, honra, al que respeto, respeto, al que tributo, tributo. La Biblia dice que hay leyes, que hay que cumplir esas leyes, ¿no? Pero las leyes tienen que ser acorde con la palabra de Dios. Ojo a los que forman las leyes, ojo a los congresos, a los diputados, a los congresistas que se dedican a formar leyes. La ley tiene que ir acorde con la palabra de Dios, no sacar una ley loca que hace daño al prójimo, que ofende al prójimo, que ofende a su semejante, no puede ser. La Biblia dice, ojo, Dios, ya dije, no es ningún dictador, y ninguno de ser humano debe ser dictador o señor de sus hermanos. Jesús dijo que las autoridades cristianas, verdaderamente cristianas, son los servidores, no los que se sirven de los restos. Toda la ley y los profetas, Jesús lo ha reducido a dos mandamientos. Ama a Dios sobre toda la cosa y a tu prójimo como a ti mismo. Por eso que tus mismos enemigos aquí, miren que son hijos del diablo, cuando crucifican al Señor, el Señor no les amenaza, le dice, ya me están crucificando, espérense. Yo de aquí a tercer día voy a resucitar, me las van a pagar. Me las van a pagar uno por uno. Yo se lo doy a cada uno, donde sea que se encuentre. Yo soy Dios. Acuérdense, me las van a pagar. Me voy a vengar. ¿Le dijo Jesús así? No. Porque eran sus semejantes. No su prójimo, eran sus semejantes. Jesús oró por ellos y le dijo, Padre, perdónalo. Esta gente no sabe lo que hace. No saben que el diablo está utilizando como instrumento para matarme y destruirme, para matar al justo. Tú has puesto como autoridades, pero la verdad están como borrachos. El diablo lo está utilizando como títeres para matarme y destruirme. Perdónalo, Señor. Oró por sus enemigos. Eso es lo que hay que hacer nosotros. Orar por nuestros enemigos. Tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Tiene sed, dale de beber, dice la Biblia. Amén. Entonces, hemos terminado con esta parte importante. Jesús reduce la ley y los profetas en dos grandes mandamientos. Pero para entenderlo mejor voy a leer en el libro de Marcos lo mismo, porque ya dije que Marcos y Lucas añaden o quitan algo. Vamos a ver qué dicen Marcos. Marcos capítulo 12, versículo 28. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar, que había ido respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo.
No hay otro mandamiento mayor que esto, dijo el Señor. Entonces el escriba le dijo, bien maestro, con verdad dicho, que uno es Dios, no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón y con todo el entendimiento, con todo el alma, con todas las fuerzas, es amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Ojo, Jesús dijo, entonces le dijo, viéndolo, que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Ya ninguno osaba preguntarle. Ojo, ojo. Toda la ley y los profetas, el Señor lo redujo solamente en dos. Por eso el Señor dice, hay que tener misericordia. ¿De qué sirve hacer santos sacrificios si uno no tiene misericordia del prójimo? No sirve de nada. Pasamos al segundo tema de quién es hijo del Cristo. Estando juntos los fariseos, juntos les preguntó a estos religiosos, le dijo Jesús, ahí en el templo, ¿de quién piensan ustedes que es hijo del Cristo? Le dijeron, bueno, es hijo de David. Jesús le dijo, pues como David en el Espíritu le llama Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, como ustedes dicen que es su hijo. ¿Han visto algún padre que le llame Señor a su hijo? Nadie podía responder palabras, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Se cansaron. Sus ataques de estos pared blanqueada, sepulcro blanqueado, chocaron contra Jesús. Nadie pudo con sus ataques no le sirvieron ninguno para prender a Jesús, echarle mano y matarlo en aquel momento. Se cansaron de atacar a Jesús ahí en el templo, porque recordemos que lo habían rodeado. Jesús está rodeado en el templo, no hay escapatoria. ¿Con qué autoridad es esta cosa? Danos tu permiso y quién te ha mandado. Tiene que ser un rey mayor que César, por si acaso, para que venga a hacer estas cosas. Jesús está dentro del templo cercado. No puede escapar Jesús, pero Jesús se defiende por la palabra de estos transgresores. Les hace una pregunta y le dice, ¿ustedes qué piensan? ¿De quién es el Cristo o el Salvador? ¿De quién es hijo? Ellos dijeron, es hijo de David. Jesús utiliza el Salmo 110 y le dice, oye, pero aquí en Salmo 10 dice que David, por el Espíritu Santo, le llama Señor a ese Cristo. Dijo el Señor, o sea, el Padre, a mi Señor, que es el Cristo, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Saben por qué utiliza Jesús el Salmo 10? Porque ahí está hablando de los enemigos de Cristo. Y estos son enemigos de Cristo. O sea, Jesús le está predicando la palabra, le está diciendo, ¿por qué David dijo por el Espíritu Santo? O sea, una profecía, dijo el Señor a mi Señor el Cristo, siéntate a mi diestra, a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y Jesús le dice, ¿de quién han dicho que es hijo del Cristo? Ellos dijeron, de David. Y entonces, ¿por qué David le llama Señor? Y ustedes dicen que es su hijo. No pudieron contestarle. Nada, no sabemos. La verdad no podemos entender. Es tan profundo la palabra que no podemos entender. Se callaron la boca de aquel día, calladito. Ojo, y entramos al capítulo 23. Jesús acusa, escribe fariseos. Esto lo predicamos, lo entendemos en el segundo de aquí el próximo video. Porque aquí en este capítulo 23, Jesús les va a sacar sus trapitos al sol
de cada uno de tus fariseos, hipócritas, de los saduceos, de los escribas, de quien sea. Recordemos que Jesús está en el templo. Le va a dar palo o garrote de hierro en las espaldas y en la frente de estos hipócritas religiosos aquí en el templo, porque hasta aquí acabaron todos sus ataques y no pueden hacer más. Tienen que agachar la cabeza, taparse los oídos para que no, prácticamente Jesús les da con fierro a estos hipócritas que habían tergiversado la ley y su templo lo habían convertido en casa de mercado. Para el próximo video vamos a ver, dice Jesús acusa, escribe fariseos, el capítulo 23 del libro de San Mateo. El que tengo yo para oír, oiga. Lo hacemos en el próximo video. O sea, mañana, porque yo predico todos los días, excepto cuando viajo o cuando salgo, no predico. O cuando tengo alguna reunión, no predico. Así que mañana lo vemos, esta parte del capítulo 23, donde el tema continúa. Ojo, de ahí viene el capítulo 24, donde el tema continúa. El capítulo 24 y el capítulo 25, el tema continúa. Ojo, termina en el capítulo 25. Todo este es un tema donde Jesús está en el templo. Miremos cómo es un solo tema que abarca varios capítulos. Amén. Vamos a dar gracias al Señor por la palabra. Pero antes de terminar de orar, quiero decirle que Jesús utiliza ese capítulo 110 del Salmo, donde Dios está dando toda la autoridad a Jesucristo, y también está profetizado: siéntate a mi diestra hasta que el Padre lo ponga de cabeza y de rodillas a los enemigos de Jesús. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por detrás de tus pies. Así que el Señor, Dios creador, Él está encargado de vengarse de aquellos que hirieron, maltrataron a Jesús, y a los cristianos lo siguen haciendo igual. Amén. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias por haber recibido tu palabra. El maná del cielo hemos comido. Gracias, Señor, que nos alimente nuestra alma, nuestro espíritu. Señor, que sea sanidad para nuestro cuerpo, refrigerio para nuestros huesos. Señor, gracias por tu bendición y por tu palabra. Ayúdanos a ponerlo por obra en el nombre de Jesucristo. Gracias por tu amor y por tu misericordia. Gracias por la enseñanza, Señor. Ahora guárdanos de accidentes, de terremotos, de incendios, de ladrones y toda trampa del enemigo. Señor, cúbrenos con tu sangre y manda tu sangre para que nos guarde en todo nuestro camino. En el nombre de Jesús, amén. Que el Señor le bendiga, el Señor le guarde. Amén.